Hay que estar abiertos al misterio, hay que convivir con el misterio. Yo hoy, por ejemplo, me he levantado esta mañana, seamos francos, esta tarde, con una misteriosa brecha en la cabeza. No voy a decir que la primera norma del Club de la Lucha es no hablar del Club de la Lucha, porque no me consta haber estado. No sé si puede deberse a una circunstancia. No puede deberse, estoy pensando, no bebo. No me ha podido pasar lo mismo que a William Holden, que se emborrachó, se dio con la esquina de la mesita de noche y estuvo sangrando y desangrándose hasta morir sin que nadie lo atendiera. Tampoco tomo drogas ni relajantes musculares. Recordemos la extraña muerte también de Tennessee Williams, que se tomó un relajante muscular, pero al manejar el bote con la boca se atragantó con una pieza de plástico, con una pequeña pieza de plástico, y como tenía tal relajación muscular, estaba tan drogado que no podía toser, se ahogó, directamente se ahogó, como cuando una jirafa se rompe las piernas, mete la cabeza en un charco y se ahoga, en un simple charco, un animal que tiene un cuello tan largo. No tomo drogas, no bebo, no me ha podido pasar lo que a William Holden, y desde luego no creo que me haya pasado lo que a Albert Decker, que apareció con agujas hipodérmicas clavadas en su cuerpo y la inscripción sobre su piel "soy tu puta", sin que nadie sepa de qué iba todo aquello, porque estaba en un cuarto de baño cerrado por dentro. Bueno, pues en esta habitación, en este misterio del cuarto amarillo, del cuarto cerrado, que en realidad, bueno, lo del cuarto amarillo es de Leroux, es de Leroux, pero originalmente la idea es de Zangwill. Zangwill, que por cierto está aquí su obra completa firmada por el autor, estos volúmenes son de Israel Zangwill. Es el que crea el misterio de la habitación cerrada. Bueno, pues en esta habitación cerrada, en la que me consta que no ha entrado nadie mientras estaba durmiendo, he aparecido con esta brecha y no hay sangre ni en la almohada, ni en la mesita de noche, ni en mis uñas, ni... O sea, no es que me haya desgarrado la piel durmiendo, ni en las barras del cabecero de la cama. Es un misterio con el que hay que convivir. Tampoco tengo escrito "soy tu puta" ni nada parecido. Bien, pues simultáneamente a este misterio se da la también misteriosa aparición de esta patata en forma de corazón, esta patata en perfecta forma de corazón, si los corazones se parecieran a la manera en la que se dibujaban y se imaginaban en el siglo XV. Tengo aquí esta maravillosa patata en forma de corazón que, claro, me inspira muchas ideas. ¿Qué hacer con ella? Bueno, lo primero que pensé fue hacer una fotografía, pero no creo que pueda sacar tanto dinero a esta fotografía como la que sacó el fotógrafo irlandés. Es natural y normal esa fijación con las patatas. El fotógrafo irlandés Kevin Ebosh, con su fotografía, con su retrato de patata número 345, se puso a hacer retratos de patatas, fotografías de patatas, y el número 345 le quedaría especialmente bien, no lo sé. El caso es que consiguió vender ese retrato de una patata por $1 millón. Creo que no le voy a poder sacar a esta patata, a pesar de su extraña, indudablemente extraña, original, fantasiosa forma, tanto dinero. De hecho, no creo que a una fotografía de una patata en forma de corazón se le pueda sacar ni un céntimo. A no ser que se encuentre el comprador, claro, porque todo se rige por la rigurosa ley de la oferta y de la demanda, por las leyes de la oferta y de la demanda. Así que he pensado, ya que tengo una patata con forma notable, de hecho la patata es un sinónimo coloquial del corazón en algunos contextos, y desde luego aquí se puede entender por qué. Efectivamente, una patata puede tener perfectamente no la forma de un corazón real, sino la forma que al corazón se le da en el siglo XV. Bien, pues ¿qué puedo hacer con esta patata? Usarla como ilustración y como complemento gráfico
de una disertación que ponga de una vez por todas en claro una cuestión demasiado trillada, demasiado agostada ya y que seguramente ha causado muchas muertes. ¿La tortilla de patatas es con cebolla o sin cebolla? Bueno, pues voy a dejar sentado de una vez por todas y espero que nadie vuelva a hacerse esa pregunta. La tortilla de patatas originalmente es sin cebolla. La tortilla de patatas es sin cebolla. Naturalmente, todo el mundo considera que lo que se hace en su casa es como tiene que hacerse en todo el mundo. Lo que se hace en su casa tiene que llevarse a las casas de los demás y eso no es así. La gente que dice que la tortilla de patatas lleva cebolla, una de dos, o no sabe hacer una tortilla de patatas y necesita la cebolla para que le quede jugosa, porque no tiene arte culinario y no sabe hacer una tortilla de patatas en condiciones, o confunde la tortilla de patatas con la tortilla de cebolla, que en los recetarios antiguos aparece claramente diferenciada. Tortilla de patatas, tortilla de cebolla, son dos cosas enteramente distintas, o simplemente en su casa se la han hecho con cebolla y cree que todo el mundo tiene que comerla con cebolla, porque en su casa se hace así y tenemos que tragar con eso. Eso es desde luego un absurdo. Cada cual que haga en su casa lo que le salga de los huevos, nunca mejor dicho, porque estamos hablando de tortillas, pero que no quiera imponerlo. Y si nos vamos a los documentos hablan y hablan claro. Y la tortilla de patatas, desde sus orígenes, no lleva cebolla. Y lo voy a demostrar con documentos. Si vamos a la primera parte del vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio, publicado este vocabulario en Juli, en la Casa de la Compañía de Jesús, en 1612, veremos que de donde vienen las papas, de allá de donde vienen las papas, en esos lares, en esos reinos e imperio incásico, no se usaban las tortillas de huevos. Vemos muchas realidades que equivalen a nuestro concepto de tortilla, pero ninguno lleva huevos. Al tratar de tortillas, la nomenclature de Giuliani, publicada en París por Jean-Baptiste Loison, podríamos incluso decir Louison, a la manera en la que entonces se pronunciaría, que no sería Lois, sino Louison. En 1659, en esa nomenclatura solo se nos aclara que los famosos duelos y quebrantos cervantinos son exactamente tortilla de huevos con tocino. Es un testimonio contemporáneo de Cervantes, siglo XVII igualmente, y echa por tierra todas esas especulaciones fantasiosas, absurdas, extravagantes, de que los duelos y quebrantos era el plato hecho a base de ovejas despeñadas y carneros despeñados, por eso lo de los duelos y quebrantos, que se tomaba como plato de fiesta. No, eso es un disparate de filólogo. Los duelos y quebrantos equivalen a la tortilla de tocino, a una tortilla con grasa. Pero no se nos habla de la tortilla de patatas, hay que decirlo. En Francia, el precedente de la tortilla de patatas, es decir, omelette o pomme de terre, es decir, de manzanas de tierra, es la tortilla de manzanas, omelette o pomme, cuya receta aparece incluso podría decir, claro, podría pronunciarlo a la manera del siglo XVII, pero bueno, lo actualizaré. À l'école parfaite des officiers de bouche contenant les vrais maîtres, maître, les vrais maîtres d'hôtel, les grands écuyers tranchants, les sommeliers royales, les confituriers royales, les cuisinières royales, publicado en París por Jean Ribou en 1676, y esta es la segunda edición corregida. Bueno, pues en las páginas 393 a 395 encontramos la tortilla de manzanas, que consiste en pelar 3 o 4 manzanas, cortarlas en ruedas y freírlas en mantequilla. Añadirles azúcar. La cocina del siglo XVII para grandes señores y para reyes lleva azúcar en todos los platos, como en la antigüedad romana todos los platos llevaban garo.
mezclarlas con 7 u 8 huevos con sal y servir el resultado con más azúcar. José Antonio Valcárcel, en el tercer tomo de su Agricultura General y Gobierno de la Casa de Campo, publicado en Valencia por José Tomás Lucas en 1767, página 364, habla del tratamiento que en La Mancha se da a las patatas. Y dice así: al principio de este párrafo se dijo que las patatas que en La Mancha se cultivan son de corteza colorada y de la misma especie que las inglesas. No se hacen tan grandes como las batatas de Málaga, pero me persuade, depende mucho de su cultivo. Él opina que depende mucho de su cultivo. Bueno, me salto un fragmento no relacionado con toda esta historia. Algunos llaman criadillas a este género de patatas. En España su regular empleo es en guisados y tortillas, y son de mejor sabor que las de Irlanda. Con lo cual queda claro que la receta no pertenece a nadie y echa por tierra todas esas ideas absurdas de que la inventó un cocinero de Zumalacárregui, por lo tanto no sería tortilla española sino euskotortilla. En realidad ni siquiera es tortilla española. Debemos considerar que si hay un lugar donde primero se hizo la tortilla de huevos y patatas, sería en México, donde llegaron las patatas para ir en el galeón de Manila hasta España, y allí en México se hacían tortillas de huevos, y todo apunta a que la tortilla española es mexicana, aunque también hay que tener en cuenta que México en aquel tiempo era perfectamente España, era España. Vincenzo Corrado en Il Cuoco Galante, Nápoles, Saverio Giordano, 1830, sexta edición mejorada y ampliada, y además ampliada especialmente en el aspecto de las... en el argumento, en la materia de las patatas, del chivo pitagórico y del patate. Es el núcleo, el corazón de esta ampliación. En Il Cuoco Galante, en la sexta edición mejorada y ampliada, Vincenzo Corrado da una infinidad de recetas de la frittata di patate, cuya base son las patatas horneadas y mezcladas con queso parmesano, sal, pimienta y huevos. Entre las recetas históricas y de hombres ilustres, el infatigable Ángel Muro, el benemérito Ángel Muro, el eruditísimo en materia culinaria, bueno, junto a Zúñiga, al doctor Tebuse, pero sobre todo Ángel Muro, da en su Almanaque de Conferencias Culinarias para el bisiesto de 1892, esta de Benito Juárez, que fecha en 1853, y esta es la receta de Benito Juárez. Tortilla de patatas a la mexicana. Muchas patatas fritas, pocos huevos. Se mezcla todo y sin moverlo se cuaja friéndolo en mucho aceite en una sartén por ambos lados. Debe estar la tortilla amazacotada. Lina Ritz, de soltera Dick, en La bonne cuisinière bourgeoise, ou Instruction pour préparer de la meilleure manière les mets usité, publicada en Berna, en Suiza, por Wouterich Godard, en 1868, da una receta de tortilla de cubos de patata, ya no en rodajas, cubos de patata cocidos, mezclados con huevos y leche o crema. En El libro de las familias, novísimo manual práctico de cocina española, francesa y americana, higiene y economía doméstica, publicada en Madrid por Leocadio López en 1871, se advierte de lo importante que es darle la vuelta a la tortilla de patatas fritas. Juárez decía que tenía que hacerse por los dos lados. ¿Cómo se hace eso? Dándole la vuelta. En el Manual Práctico de Cocina Española, Francesa e Inglesa y de ambas Américas, publicado en Ciudad de México por Villanueva, Francesconi e Hijos en 1877, en la página 177 se dice que las patatas tienen que estar cortadas en ruedas. Hay escuelas diversas, unas dicen que deben hacerse en ruedas, otras en cubos. Nadie dice que esto lleve cebolla. Marius Morand, en su Manuel complet de la cuisinière provençale, estos ya son recetas provenzales, publicado en Marsella por la Librairie Marseillaise en 1886, en la página 450, dice que a falta de cubos de manzana cocidos, podemos usar para la tortilla de manzanas cubos de patata cocidos, convirtiéndola en tortilla de patatas, con lo que dice la tortilla no será sino mejor. Omelette
aux pommes de terre encontramos en Gustave Garland, Les petits cuisiniers modernes, ou Les secrets de l'art culinaire, suivi, ya estamos en el siglo XIX, culinaire, no tengo que pensar que se pronuncie de manera distinta a nuestros días, culinaire, suivi d'un dictionnaire de cuisine et de la table, publicado en París por Garnier, por los hermanos Garnier en 1890, en la página 543, tenemos esta receta, tortilla de, no ya de manzanas, sino de manzanas de tierra, de patatas, consistente en dados de patata fritos en mantequilla, sobre los que se vierten huevos batidos. Siempre son recetas muy sencillas, que no llevan más que patatas y huevos. Vicenta Torres de Rubio, en su Manual de Cocina Michoacana, publicado en Zamora por la Imprenta Moderna en 1896, en la página 270 admite dos maneras de hacer tortilla de patatas: o cocidas o salcochadas y luego fritas en manteca, o directamente rebanadas y salteadas en manteca. La receta de la primera forma concluye así, dice Vicenta Torres de Rubio: bien puede hacerse con algún esmero esta tortilla que admite natilla y quiere que las papas se frían en cacerola tapada para que levanten y suavicen. Así lo escribe, con ese, sí, así lo escribe, suavicen. Es muy usada en España, o sea, no es solo una receta michoacana, es también una receta popular en España. En el mismo año de 1896 se publican en Madrid por Saturnino Calleja y en Ciudad de México por los hermanos Herrero El cocinero práctico, que en su página 273 añade a la receta pimienta y perejil y enseña a darle la vuelta a la tortilla con la ayuda de un plato. Y el futuro Premio Nobel de Literatura don José Echegaray compartía en sus recuerdos, publicados en la España moderna, este elogio del bocadillo de tortilla de patatas. Dice así don José Echegaray: a las 12, mientras no pasé de la humilde categoría de alumno, sacaba mi clásico panecillo con mi clásica tortilla de patatas, que fue mi almuerzo constante en los 5 años de la carrera. Me salto un poco, que alude a esa carrera, y volvamos a la tortilla de patatas. Mientras fui alumno, la hora del almuerzo fue la de mayor alegría. ¡Qué vida, qué animación, qué ocurrencias tan graciosas, qué cuentos, qué disputas! ¡Qué sabrosísima tortilla de patatas! Cuando fui profesor, la hora del almuerzo fue siempre aburrida. La clase en que almorzaba, desierta, la criada en pie, esperando que despachase la fiambrera. Y cuando más, el ratoncillo esperando alguna migaja. Con mísera adjetiva Galdós a la tortilla de patatas en Tristana de 1892. Y en el mismo año de 1892, Luis Taboada, en Titirimundi, confirma lo extremadamente modesto y austero que es una tortilla de patatas metida en un panecillo. Y ya en 1910, en el 6º tomo de Pellejín, Historia de un diputado de la mayoría, de Luis Taboada, leemos esto: ayer, sin ir más lejos, le sirvieron tortilla de patatas en el restaurante. ¿Dónde se ha visto que a una persona de cierta categoría se le den patatas? Hay que decir, esto sí, hay que decir que a los representantes belgas, esto lo digo yo, se las daban, como consta en las minutas de la Cámara, desde mediados del siglo anterior. En los 60 los diputados, los representantes belgas comían patatas, pero no en tortilla, cierto que no en tortilla. La cebolla aparece con hierbabuena, perejil, jamón y más cosas, es decir, una tortilla pantagruélica en la que hay un montón de cosas que a lo mejor no vienen al caso. O sea, por fin aparece la cebolla en August Florian Yacacci, en su libro, publicado originalmente en inglés, que en España se tradujo en 1918, en su libro On the Trail of Don Quixote, y hace comer esta tortilla a Sancho Panza. Esto se publicó en Londres, Daniel Vierge, en 1897. O sea, yo no he visto una tortilla de patatas con cebolla, pero que además lleva perejil, jamón y muchas más cosas. Es una tortilla pantagruélica. No lo he visto hasta Yacacci. Yacacci es el primero que me consta que dé esta receta de tortilla de patatas que incluye cebolla. Como digo, a mí me parece muy bien que cada cual coma la tortilla en su casa como le salga de los huevos, como quiera. Con cebolla, con jamón, con pepino, lo que sea.
Pero, desde luego, no puede mentir. Y no puede decir que la tortilla es vasca porque se la inventó Zumalacárregui, o hay un pueblo que se cree que se creen los inventores de la tortilla de patatas y tienen un monumento a la tortilla de patatas. No voy a decir el nombre del pueblo para que no resulte humillante en el futuro. Son auténticos disparates. La historia textual, las fuentes de la tortilla de patatas son las que ya he dicho, y en el siglo XVIII se da como algo común que se hace en Castilla, y desde luego también en México, que seguramente, vamos, con todo lo que nos dan, con todas las garantías y pruebas que nos dan los textos, pues, entendemos que es en México donde nació. Cada cual en su casa hace lo que quiera. José Guillermo García Valdecasas se reía de un restaurante muy prestigioso, cuyo nombre tampoco voy a citar, por lo mismo que lo del pueblo, que se cree inventor de la tortilla de patatas. Hablaba de un restaurante, creo que francés, donde se decía que y se decía el nombre del maestro de cocina, me lo callo, estos asteriscos que aparecen en las novelas del siglo XIX, la pasta es tan suave que se derrite en la boca. Y él decía, no, pues chez Valdecasas, es decir, en mi casa la pasta se hace al dente, como debe ser. Como debe ser o como se espera que ocurra en la casa, en una casa donde se respeta la cocina italiana, porque la pasta no es italiana, la pasta viene de Oriente, y en Oriente, desde luego, no siempre se hace al dente, o se hace frita, o se hace blandurria, y así la vemos, pues yo creo, claro, eso llega hasta, que digo, estaba pensando Georgia, Ucrania, ¿no? Hasta Polonia se hace la pasta blandurria, y desde luego en los orígenes, donde se empezó a usar como plato diario y cotidiano, pues había pasta frita, tallarines fritos, había pasta stracotta, como detestan los italianos, y yo creo que hacen bien. En la cocina italiana la pasta está al dente. Eso no quiere decir que la pasta originalmente fuera al dente, que no se puede hacer de otras muchísimas maneras. Y desde luego, porque en mi casa se haya hecho de una manera, en este caso de la pasta al dente, estamos hablando de la casa de todos los italianos, pero con otro tipo de platos, porque en mi casa se haga de una manera, desde luego, no estoy autorizado para decir que esa es la manera auténtica, no lo es, desde luego, y no puedo prohibir a nadie que experimente y lo haga de otra manera en su casa. Cada cual en su casa que haga lo que quiera. Y si no nos gusta, pues no vamos, y ya está, no vamos a comer a casas, y cuando hablo de casas hablo de restaurantes donde se sirven las cosas como no nos gustan. El mercado es libre. Si no me gusta, no voy. Eso es de lógica. Si en algún lugar hacen tortilla de patatas con cebolla, yo desde luego no le voy a decir que esa no es la verdadera tortilla, como no le diría a nadie que esa no es la verdadera pizza o que no es la verdadera paella, que por cierto, originalmente llevaba chorizo y lo que se quisiera. La paella original no tiene ningún problema con el chorizo. Siempre los expertos y los papas de la cocina, autoproclamados, por supuesto, todos antipapas, dicen que la paella no lleva chorizo, que eso es arroz con cosas. Uno se va a recetas antiguas de la paella y va a encontrar chorizo. Y el padre de Marcela de Juan se fue a China con sus chorizos para hacerles paella a los nobles, a los príncipes, a los cortesanos chinos, según la receta original española que llevaba chorizo. Y el gazpacho no llevaba tomate. La primera vez que hay un testimonio escrito de que al gazpacho se le añada tomate es en Andújar, en una carta que le escribe una dama anónima a Ángel Muro, precisamente. Hasta entonces el gazpacho no consta que llevara tomate, y ninguna receta de gazpacho lo incluía. Es en Andújar donde se le añade el tomate. Pero aquí la gloria falsa, por supuesto, es la de haber inventado el flamenquín, que doña Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán, nos demuestra en su cocina española antigua y moderna, y en la antigua además, que esa vianda es tradicional española. Y desde luego no se inventa como... Es como lo de Zumalacárregui, no se inventa en los años 50 en el restaurante Madrid-Sevilla. No, lo encontramos en doña Emilia Pardo Bazán. No mintamos. ¿Que a uno le guste la tortilla como se hace en su casa? Bueno, pues muy bien, pero que no sea tan infantil como para querer que en todas las casas se cocine como se ha hecho en la suya. Y yendo a la casa donde, según mi juicio, y además según lo que acabo de
proclamar y explicar acerca de la tradición. La casa donde, según mi juicio personal, que no creo desde luego que sea inválido en absoluto, ni poco formado, ni poco erudito, según mi juicio y valoración personal, si queremos comer la que, en mi opinión, es la mejor tortilla de patatas que existe, a la casa donde tendremos que ir, y efectivamente es una casa y se llama así, es Casa Santos, en la calle Magistral González Francés, número 3, en la ciudad de Córdoba, de España, la Córdoba original. Una tortilla de un grosor increíble y, por supuesto, sin cebolla.